El universo Marvel, como todo buen universo de superhéroes, está lleno de personajes con poderes y habilidades asombrosas que ocupan para combatir al mal. Están aquellos que forjaron su propia tecnología, aquellos que formaron parte de un experimento del gobierno, dioses de otros mundos y muchos otros que obtuvieron sus poderes de manera aleatoria gracias a un accidente. Todos ellos, con alguna que otra excepción, son vistos regularmente como grandes héroes y reciben la ovación del público. Sin embargo, hay un equipo de superhéroes que a menudo no es visto con buenos ojos. Por supuesto, estoy hablando de los X-Men. Y es que en el universo Marvel los mutantes a menudo son rechazados, perseguidos y discriminados, lo cual hace que las historias de los X-Men tengan un concepto particularmente interesante y que se distingue de otras historias del género, ya que estamos hablando de un equipo de superhéroes que a menudo tiene que salvar a un mundo que los odia. ¿Pero te has preguntado por qué el universo Marvel odia a los mutantes? De eso vamos a hablar el día de hoy, ya que te voy a contar cuál es la justificación dentro del cómic para este rechazo, pero también vamos a hablar de cómo esta historia ficticia nos ayuda a entender algunos de los problemas más grandes del mundo real. Porque ahí radica lo verdaderamente interesante de los X-Men, en las analogías que podemos encontrar del mundo real. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy te voy a hablar de por qué los mutantes son rechazados en el universo Marvel. ¿Estás cansado de pagar mucho dinero por esos servicios de streaming que tienes? ¿Te ha pasado que quieres ver una película y solo se encuentra en el único servicio que pareces no tener? ¿Te preocupa cada vez más la situación ambiental que estamos viviendo debido a la voracidad de nuestro sistema económico? Sí, de hecho sí me preocupa. Entonces tengo la solución. ¿En serio la tienes? Bueno, al menos de las primeras dos. Bueno, algo es algo. Aquí te va la solución y un cupón de descuento para que te salga todavía más barato. Somos LAN, que es una página web que te permite compartir los gastos de suscripción de tus servicios de streaming. Lo que hace esta página es conectar a personas que tienen espacios disponibles en un servicio con personas que buscan estos espacios. De esta manera, todos ahorramos. Solo tienes que entrar a la página, buscar el servicio que te interesa y unirte a un grupo. Por ejemplo, aquí la plataforma de Crunchyroll te sale únicamente en 69 pesos en vez de los 119 o 149 pesos que pagas regularmente. Pero si usas mi código monitor, te queda únicamente en 49 pesos. Si estás interesado, te dejo el link y mi cupón en mi bio. Vamos a comenzar con los puntos más obvios de esta discusión para después, poco a poco, irnos adentrando más en el tema, comenzando con la pregunta: ¿qué son realmente los mutantes? Se trata de seres humanos que poseen un gen especial conocido como gen X o gen mutante. Este gen les otorga habilidades y poderes sobrehumanos que se manifiestan regularmente durante la pubertad o en momentos de gran estrés. Parece difícil de creer, pero este concepto fue inventado por Stan Lee para simplificarse el trabajo. Y es que durante los 60s, Stan básicamente desarrollaba el concepto de cada personaje de cada cómic que Marvel publicaba, lo cual implicaba crear una historia de origen específica para cada uno. En un punto, crear tantas historias de origen resultó abrumador, por lo que Stan dijo: ¿qué tal que digo que simplemente nacieron así y me ahorro el trabajo? De esta manera nacieron los X-Men y los mutantes. Sin embargo, desde el inicio hubo algo particularmente interesante con este cómic, ya que parecía hablarnos de temas que tenían que ver con la discriminación y la intolerancia. Y esta es una pregunta muy interesante. ¿Desde cuándo los X-Men tratan temas de discriminación? Recientemente ha circulado una narrativa en internet que nos dice que los X-Men no comenzaron como una analogía a las luchas sociales, sino que esto vino décadas más tarde. Pero vamos a echarle un vistazo al primer cómic de los X-Men, escrito por Stan Lee y Jack Kirby. En este panel, el Profesor X, quien acaba de conocer a Jean Grey, dice que cuando era joven la gente normal desconfiaba de él y le temía, por lo que se dio cuenta de que la humanidad no estaba lista para aceptar a los mutantes y decidió construir un santuario para ellos, una escuela para X-Men. Por otro lado, en el ejemplar número 4, Magneto le dice a Quicksilver lo siguiente: son simples Homo sapiens, nos matarían si pudieran, solo luchamos en defensa propia. De igual forma, en este mismo ejemplar, Magneto salva a Wanda Maximoff de una multitud enardecida que la quería linchar por bruja. Esto nos dice que esta narrativa de un grupo discriminado existe desde los 60s. Claro que se trataba de mensajes bastante cuidados y sutiles, particularmente porque en aquellos años el Comics Code no permitía que los cómics hablaran de temas sociales, pero claramente estos se encuentran aquí. O sea, en esta época los cómics no te iban a contar algo así como: Ringlands X-Men, la raza humana nos discrimina exactamente de la misma manera en la que discrimina a otros grupos minoritarios, utilizando los mismos argumentos sin sentido. Estás equivocado, Magneto. Martin Luther King nos enseñó que la mejor manera de luchar por nuestros derechos civiles es por la vía pacífica y llegando a acuerdos con las estructuras de poder. Como podemos ver, los X-Men siempre han tratado temas que tienen que ver con la discriminación y lo han abordado de distintas maneras, pero ahora es momento de preguntarnos: ¿por qué el universo Marvel odia a los mutantes? La razón más simple que se
se da en los cómics es que se trata de personas con poderes que son potencialmente peligrosas para la sociedad. No solo eso, sino que cada vez nacen más de ellas y no todas tienen buenas intenciones o saben controlar sus poderes. Y ciertamente se trata de un punto de partida, pero el odio hacia los mutantes va más allá de eso. Particularmente porque este rechazo no se da en muchos otros metahumanos de este universo que también adquirieron de manera aleatoria sus poderes y que también son potencialmente peligrosos. De hecho, este nivel de odio hacia los mutantes no se ve ni siquiera con los inhumanos, otro grupo de personajes con características similares. Pero es que también hay otro factor en juego. Los mutantes a menudo son presentados como el próximo paso en la evolución humana, algo que Magneto llamó Homo Superior desde el primer cómic de los X-Men. También tú, Magneto, ayúdale a tu causa. De ahora en adelante nos llamaremos el Homo bien verga. No le podemos poner así, Magneto. Está bien, ser humilde. Homo Superior entonces. Pero lo de la hermandad de los mutantes malvados, eso sí se queda, ¿eh? ¡Me lavas esa cazuela! Sí. En los cómics se ha planteado la idea de que si los mutantes no son erradicados, los Homo sapiens nos extinguiríamos en un lapso de 4 generaciones, tal y como el Neandertal se extinguió tras la llegada del Homo sapiens. Entonces gran parte de este temor hacia los mutantes viene del miedo a la extinción. Los mutantes entonces representan este futuro inminente al cual la humanidad le teme. Pero para entender bien la discriminación hacia los mutantes, primero tenemos que entender mejor cómo es que funciona este concepto en el mundo real. La discriminación es el trato desigual e injusto hacia una persona o grupo de personas basándose en características como la raza, el género, religión, país de origen, etc. Y ahora va la pregunta del millón. ¿Por qué discriminamos? Según Amnistía Internacional, un elemento muy importante de la discriminación es la necesidad de identificarnos con un grupo específico con características comunes, como nuestra nacionalidad, color de piel, religión, sexo, género, etc. Lo cual hace que tendamos a rechazar a personas que no pertenecen a ese grupo. En este caso se trata de humanos identificándose unos con otros y rechazando a los mutantes. Pero también hay otro elemento importante aquí. En el corazón de todas las formas de discriminación están los prejuicios que tenemos sobre la identidad de las personas. ¿Qué es un prejuicio? Es una idea preconcebida, o sea que ya tenemos desde antes de una persona o de un grupo de personas. Esta idea la formamos basándonos en suposiciones o estereotipos, no en nuestra experiencia personal o en evidencia. En el universo Marvel, por ejemplo, es muy común que tengan este prejuicio de que los mutantes son peligrosos y por eso la gente los rechaza inmediatamente y sin esperar a conocerlos. Vamos a pasar esto al mundo real. Un prejuicio muy común en muchas partes del mundo es que los inmigrantes son más peligrosos porque cometen más crímenes. De hecho, un estudio reciente afirma que el 57% de los estadounidenses así lo creen, pero por otro lado, un estudio reciente de la Universidad de Stanford reveló que es 60% menos probable que un inmigrante sea arrestado por un crimen que un ciudadano estadounidense. El estudio también afirma que esta tendencia también aplica a otros territorios como China y Europa. Ahora, es probable que tú digas, eso no es cierto, yo tengo un conocido que fue asaltado por un inmigrante. Y sí, claro que existen estos casos, pero la tendencia en lo general nos habla de otra cosa. Esto es muy similar a lo que ocurre en el universo Marvel, en donde han existido muchos mutantes que han cometido crímenes, pero no podríamos decir que la mayoría de los mutantes son peligrosos, malintencionados o justificar actos como el de Genosha, que nos hablan de una reacción sumamente violenta y totalitaria hacia todo un sector de la población mutante. Esta situación de desconfianza se complica tanto en el universo Marvel como en el nuestro, porque hay personas y grupos en el poder que se aprovechan de estas emociones. Por ejemplo, Robert Kelly es un político en el universo Marvel que a menudo se opone a la comunidad mutante y busca controlarlos, registrarlos o de plano curarlos entre comillas. Mientras que en nuestro mundo tenemos a políticos como Donald Trump culpando abiertamente a los inmigrantes de los problemas de su país, o a Joe Biden, quien apoya militarmente a un conflicto horrible solo para quedar bien con un grupo en el poder. Distintas personas pueden ocupar estos miedos o descontentos sociales para obtener más poder o beneficios. Saludos al presidente de Argentina. En ocasiones lo hacen solo para capitalizar este miedo y en otras, como sucede en el cómic God Love, Man Kills de los X-Men, vemos que hay personajes como el reverendo William Stryker que genuinamente creen que tienen la autoridad moral respaldada por su religión para afirmar que los mutantes son inherentemente malvados. Este tipo de discriminación en la cual se cree tener la razón por una cuestión moral también es bastante común. Por ejemplo, según una encuesta reciente, más de la mitad de los estadounidenses se oponen a que libros con temáticas LGBT estén disponibles en librerías escolares. Y ya ni hablemos de que los maestros lo dejen como lectura de tarea. Esto debido a que tenemos la idea de que las temáticas LGBT son exclusivas para los adultos, que son temas sexuales a los que los menores de edad no deben de estar expuestos. Y esa es una postura muy común, como que tenemos la idea de que un beso en una caricatura entre un hombre y una mujer es algo normal o positivo, pero un beso entre dos personas del mismo sexo ya se percibe como algo más sexual o sucio, casi como si lo vinculáramos con el
No. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Chandigarh en la India determinó que mostrar personajes LGBT en caricaturas permite que los niños acepten y asimilen mejor estos temas desde temprana edad. De hecho, precisamente los X-Men, la historia de mutantes que descubren una parte de su identidad en la pubertad, es una analogía muy clara de la cultura LGBT y una que nos puede ayudar a empatizar con estas situaciones. También lo vemos a través de historias en las que se pretende dar una cura al gen mutante, algo que nos recuerda mucho a las terapias de conversión. Y aquellas personas que siguen viendo a la homosexualidad como una enfermedad, a pesar de que hace décadas los científicos determinaron que no era una. Pero creo que un cómic fundamental para entender el rechazo de los mutantes en el universo Marvel se trata de Marvels. Este cómic se centra en la vida del fotógrafo Phil Sheldon, quien constantemente saca fotos de las hazañas de los grandes superhéroes que admira, a quienes llama maravillas. Sin embargo, un día se topó con un equipo nuevo llamado X-Men en circunstancias terribles. El equipo estaba a punto de ser linchado por una multitud enojada tras salvar a un trabajador de la construcción de caer hacia su muerte. ¿Por qué los querían linchar si ellos le habían salvado la vida? La gente tenía la idea de que ellos habían causado la caída, ya que habían escuchado de otras personas que los mutantes eran malvados y que querían eliminar a los seres humanos. Pronto las emociones se intensificaron, los insultos comenzaron e incluso Phil Sheldon, quien jamás había visto un mutante, se sorprendió a sí mismo arrojándole un tabique a Iceman, quien estuvo a punto de responder, pero Cyclops lo detuvo y dijo: olvídalo, no valen la pena. Cuando los X-Men se alejaron y todo terminó, Phil no entendía por qué había arrojado el ladrillo, ya que su trabajo era reportar las noticias, no crearlas. Durante los siguientes días, Phil se preguntó si los mutantes eran el lado oscuro de las maravillas, aquellos personajes que amenazaban con volver a la humanidad obsoleta, quienes arrojarían la tierra encima de nuestras tumbas. Esto cambió cuando la hija de Phil llevó a una mutante extraviada a escondidas a su casa. La hija, quien no había sido expuesta a todos estos prejuicios, no entendía el odio de la gente hacia los mutantes o hacia su nueva amiga, lo cual hizo que Phil comenzara a buscar información acerca del tema. Y en un principio lo hizo por miedo, ya que pensó que su hija se podía contagiar de ser mutante, pero conforme fue buscando más información, comenzó a ver un patrón. Primero se dio cuenta de que los X-Men eran héroes que habían salvado a muchas personas. Después se dio cuenta de que había toda una narrativa mediática de odio alrededor de ellos, lo cual claramente estaba afectando la percepción pública. Por un lado, los periódicos celebraban la boda de Reed Richards y Susan Storm, y por el otro presentaban artículos en donde el Dr. Bolivar Trask advertía del peligro inminente que suponía la raza mutante. Este cómic me encanta porque justamente ejemplifica varios de los puntos que ya abordamos. Nos habla de cómo la opinión pública es manipulada con intereses políticos, lo cual genera prejuicios, lo cual genera odio irracional y discriminación. También nos habla de este miedo a un grupo social diferente al nuestro y cómo las personas que discriminan usualmente no son estos villanos fascistas malvados que a menudo pensamos, sino personas comunes y corrientes que fueron víctimas de la desinformación y los estereotipos. También hay que aclarar que es normal que sea incómodo hablar de esto, ya que según la Asociación Americana de Psicología, hablar abiertamente de estos temas nos hace sentir amenazados porque podríamos desenmascarar ciertos prejuicios conscientes o inconscientes que nosotros tenemos. Todos pensamos que no discriminamos, pero la realidad es que todos lo hemos hecho, y eso es algo que no nos gusta aceptar. Es por eso que las aventuras de los X-Men se me hacen tan interesantes, porque estas historias ficticias nos hacen cuestionar nuestras actitudes y dogmas. Se trata de un equipo que, a lo largo de sus iteraciones, nos demuestra más que cualquier otro que la diversidad es una fortaleza. Sin embargo, se trata de una difícil de alcanzar porque para llegar a ella hay que librar una lucha interna en la que nos enfrentamos a nuestros propios prejuicios y demonios culturales. Los X-Men, como todo buen equipo de superhéroes, ciertamente se enfrentan a un sinfín de supervillanos, pero esto siempre pasa a segundo plano, ya que la batalla más importante que los X-Men libran en cada una de sus mejores historias es una ideológica, una que no se gana teniendo más poder, sino invitando al enemigo a pensar diferente, a cuestionarse, a retarse mentalmente, y quizás esta sea la batalla más grande y difícil que cualquier equipo de superhéroes en la historia haya tenido que librar. No te vayas todavía. Si te gustó este video sobre los X-Men, te platico que tengo otro video que subí recientemente hablando específicamente de la serie X-Men 97. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te va a gustar. Eso es todo por hoy. Yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.